Agenda, el tema del día del 2023, 10 días ya del presente año y, bueno, recuerdan ustedes, justamente si se ubican hace un año, qué es lo que pasaba en el país. Había una desbordada expectativa acerca de lo que podía pasar y de lo que estaba a punto de pasar el 27 de enero, que era la toma de posesión de la primera mujer presidenta en el país. Estaban los preparativos y arreglos para la toma de posesión, las comisiones de transiciones trabajando a todo vapor y no podemos negar que en ese momento todos tenían muchas esperanzas y que se siguen manteniendo algunas de las mismas el día de hoy, pero los escenarios también han cambiado. Han cambiado estos escenarios habida cuenta de que algunas cosas no se han podido cumplir, algunas promesas no se han podido concretar, sobre todo lo que tiene que ver con el arribo. Se hablaba en ese momento del arribo inmediato de una misión de alto nivel de Naciones Unidas para acompañar a nuestros operadores de justicia en la lucha contra la corrupción en el país. Y eso se dijo, se anunció en campaña, se prometió en campaña que estaría en el primer trimestre, ya estaría la CICI en el país, al menos en teoría eso se dijo, pero pasó el tiempo, no sucedió nada de eso y luego ya ustedes ven, estamos justamente al día de hoy, ya casi acercándonos al 27 de enero del 2023 y la CICI todavía está en ciernes, todavía no se concreta esa promesa, pero más que promesa es enorme expectativa de todos los hondureños. Y si fuésemos enumerando cada uno de los temas que por ahí están pendientes, pues yo creo que se nos quedaría corto el programa, el primer segmento, y la idea no es esa. La idea es compartir con nuestros invitados, porque sí tenemos, les adelanto, lleno el set de frente a frente con invitados para hablar de temas que empiezan a preocupar a los hondureños. Porque del 10 de enero del año pasado al 10 de enero que tenemos hoy, el escenario es totalmente diferente. Hay una especie de incertidumbre entre los hondureños. Vea, hoy, a esta fecha tenía que estar aprobado el presupuesto general de ingresos y egresos para el presente año fiscal, y no está pasando nada de eso. Y más allá de eso, hoy se esperaba que hoy martes se convocara ya a sesión para empezar la discusión del presupuesto. Tampoco se convocó para hoy martes, sino se convocó para mañana miércoles a los diputados del Congreso Nacional, porque no hay consensos, no se tienen los 65 votos que anunció quien ocupa hoy la presidencia del Congreso Nacional, el diputado Luis Redondo, en un partido de fútbol de Argentina, que lo miramos en la Embajada de Argentina, dijo, tengo todos los consensos para aprobar el presupuesto. Pero pasó el año, eso lo dijo el año pasado, pero pasó el año, llegó el 31 de diciembre y vean, hoy estamos en 10 de enero. Y no hay todavía esos consensos para aprobar el presupuesto general de ingresos y egresos. Y por ahí anda la cosa. Por ahí va el programa del día de hoy, pero tiene que ver también con algunos otros ingredientes que se han agregado a esta elección de la Corte Suprema de Justicia, elementos que nos preocupan. Nos preocupan porque lo que debe ser una fiesta cívica, una convocatoria con la democracia, se nos ha adelantado, pues tiene algunos ribetes que preocupan a muchos hondureños, que sea totalmente lo contrario. Así es que inmediatamente con Luz Madrid les presento el tema que tenemos el día de hoy, muchas aristas, pero recogemos estos dos escenarios. Luz Madrid, para que nos adelante cuál es el tema de fondo de hoy del programa Frente a Frente. Buenos días, Ulises, a nuestros panelistas, a nuestros queridos televidentes, feliz martes, el tema del día en pantalla para que usted también pueda debatir aquí en Frente a Frente a través de las redes sociales y a través de nuestro número de WhatsApp 9773-6065. Aprobación del presupuesto y elección de magistrados del Poder Judicial. Una fiesta cívica y compromiso con la democracia y desarrollo del país, o medición de fuerza política para saber quién pega primero. Opine con nosotros, recuerde el número de WhatsApp 9773-6065, todas las redes sociales @Frente a Frente HN. Recuerde que de una forma directa puede escanear el código QR y tendrá un acceso a todas nuestras redes sociales. Le repito, el tema del día, aprobación del presupuesto y elección de magistrados del Poder Judicial.
una fiesta cívica y compromiso con la democracia y desarrollo del país, o medición de fuerza política para saber quién pega primero. Opine con nosotros. Ulises. Les dejamos planteado el tema inmediatamente porque sí les aclaro y les adelantaba, tengo lleno el set y también tenemos algunos otros congresistas, diputados conectados por la plataforma de Zoom. Ya le hablaremos y le adelantaremos de quién se trata y para aprovechar el tiempo y avanzar en estos temas, porque les decía la propuesta que le lanzamos a ustedes para que compartan y nos ayude a desarrollar y a sacar el programa del día de hoy de frente a frente es esa precisamente. Porque lo ideal sería que el presupuesto, que es una herramienta de desarrollo, sea pues un cabildeo al más alto nivel en el Congreso Nacional y la Corte Suprema de Justicia, la elección de la Corte Suprema de Justicia, sea una fiesta cívica en el Congreso Nacional. Pero por ahí se están dando algunos anuncios que nos provocan una enorme preocupación como hondureños que queremos que las cosas caminen por derroteros totalmente diferentes. Les presento inmediatamente a nuestros invitados, la doctora Suyapa Figueroa, diputada del Partido Salvador de Honduras. Doctora, buenos días. Muy buenos días, muchísimas gracias, deseándole al pueblo hondureño un año nuevo lleno de esperanzas, de un futuro mejor para nuestro país y bueno, agradecida con usted por la invitación que nos hace, contenta de compartir el set con personas con un alto nivel de discusión. Estoy segura de que vamos a sacar muchas y muy buenas conclusiones en favor del pueblo hondureño. Bueno, y siempre lo decimos nosotros, la idea de estos espacios es hacer una contribución modesta a las dificultades que atraviesa el país. La abogada Maribel Espinosa, también diputada del Congreso Nacional y del Partido Salvador de Honduras. Abogada, gracias por aceptar nuestra invitación y estar con nosotros aquí en Frente a Frente. Muy buenos días Honduras. Agradecer esta invitación y compartir esta mañana, transmitir nuestras ideas junto a una mujer excepcional y dos caballeros que me merecen todo el respeto y que sus opiniones son muy tomadas en cuenta en el país. El licenciado Julio Navarro, sociólogo, analista político, ya bastante frecuente aquí en el set de Frente a Frente y muy cercano, un buen amigo de los medios de comunicación, un colaborador, diría, en todos los trabajos, piezas informativas que nosotros desarrollamos en los medios de comunicación y también consejero presidente del Consejo Nacional Electoral. Licenciado, buenos días. Gracias, Ulises, y para mí es un honor compartir set con la doctora Figueroa, con la abogada Espinosa y con el compañero Eugenio Sosa, que desde que andamos en la oposición no lo había vuelto a ver. Hasta hoy se saludan. Hasta hoy nos saludamos, ma. Pero a desearle feliz año a todos los hondureños y rescatar algo que usted decía, Ulises. El hondureño tiene una manifestación cultural permanente, siempre tiene esperanzas, siempre tiene fe en algo, siempre tiene una expectativa que algo va a cambiar y esa manifestación cultural yo creo que deberíamos de aprovecharla al máximo para sumar fuerzas, para cambiar muchas cosas, que es difícil cambiarlas por consenso, pero que necesitamos y estamos obligados a pactar. Bueno, el licenciado Eugenio Sosa, sociólogo, ya le habíamos hecho una presentación indirecta, también un buen colaborador con los medios de comunicación y hoy desde las funciones públicas del oficialismo pues también nos aporta insumos para nuestro trabajo en el periodismo. Director del Instituto Nacional de Estadísticas de Honduras y reconocido sociólogo en el país. Licenciado, buenos días. Buenos días, Ulises, gracias por la invitación, un saludo al pueblo hondureño, igual como lo han expresado aquí los que estamos en este set, un gusto compartir con las diputadas Suyapa Figueroa, la doctora y la abogada también, es un gusto estar acá, igual con Julio y colega, y con la abogada también que está en este set. Y bueno, fíjese, solo para introducir un punto, que usted habló de expectativa e incertidumbre, como que aquel tiempo era de expectativa y ahora solo de incertidumbre, pero era una mezcla. Recordemos lo que pasaba en el Congreso, ¿verdad? Recordemos lo que pasaba en el Congreso y de lo cual la diputada Maribel Espinosa expuso muchas veces ese momento de esa crisis,
Entonces hoy creo que la incertidumbre de alguna manera ha perseguido el país en los últimos años y probablemente gobiernos, es un elemento ahí que no desaparece totalmente. Bueno, lo que pasa es que el 10 de enero, al 10 de enero que estábamos del año pasado, del 2022, los hondureños no se esperaban ni se creían que al momento de elegir la Junta Directiva del Congreso Nacional se iban a ir a patadas y trompadas, que no iba a pasar eso, y por ahí había un ambiente de incertidumbre, pero no era tan mayor y tan pronunciado como cuando se da esa sesión en el Poder Legislativo, y hay imágenes que muchos hondureños no quisiéramos ni siquiera que se vuelvan a reproducir, borrarlas de los archivos de los medios de comunicación, pero esa es parte de la historia del país. Bueno, saludo así muy rápidamente, también los tengo conectados en la plataforma vía Zoom a la diputada Tania Pinto, diputada por el departamento de Ocotepeque. Diputada, buenos días, le escuchamos. Buenos días, Ulises, un saludo, pueblo hondureño. Estar en este foro tan importante en el país, acompañada de mis compañeras diputadas, la doctora Figueroa, doña Maribel Espinosa, abogada, mi querida Leda Pagán, Tato Lausel, diputados que estamos comprometidos, segura estoy, para defender la democracia y el Estado de Derecho en nuestro país y hacer un mejor trabajo en este contexto. También un honor para mí estar con don Julio Navarro y con Eugenio Sosa. Segura estoy, tendremos un foro de altura y vamos a discutir temas importantes para dar mayor seguridad a nuestra población. Muchas gracias. Bueno, gracias. La diputada Leda Pagán, diputada del Partido Nacional por el departamento de Cortés. Diputada, buenos días. Adelante. Muy buenos días, Ulises. Un afectuoso saludo a cada uno de sus invitados en el set, a mis compañeros en el Soberano Congreso Nacional y de manera muy especial al pueblo hondureño. Aprovechar para desearles un 2023 lleno de éxitos, de prosperidad, de amor, de mucha salud y a nosotros de sabias decisiones para el mejor interés del pueblo hondureño. Muchas gracias, Ulises. Bueno, y el diputado que nos va a acompañar solo unos minutos al inicio del programa, Eduardo Lausel, bueno, cariñosamente conocido en la zona sur del país como Tato Lausel. Diputado, buenos días, adelante. Muy buenos días, Ulises. Buenos días al pueblo hondureño. Un saludo a las compañeras diputadas Tania Pinto, Leda Pagán, y a las compañeras diputadas que están ahí en el foro, la doctora Suyapa Figueroa, abogada Maribel Espinosa, y a licenciado Julio Navarro y a don Eugenio Sosa, listos para construir por Honduras, fortalecer la democracia y darle la confianza que el pueblo hondureño espera, y que estos temas los podamos debatir con altura y podamos dar luces a generar los consensos que este país necesita en este momento. Bueno, con esta asistencia en el programa de Frente a Frente inmediatamente desarrollamos uno de los temas, son dos temas, pero vea, hay varios en el tintero que están en el país pendientes y que generan incertidumbre, pero también esperanza, lo que decía el licenciado Julio Navarro. Los hondureños, pese a las dificultades, siempre creen de que las cosas pueden ser diferentes. Diputada Suyapa Figueroa, de inicio no hay convocatoria para el día de hoy. Le preguntaba antes de iniciar el programa a la abogada Maribel Espinosa, no se convocó, pero por lo menos la semana pasada se esperaba una convocatoria, no se dio, se decía, no, el próximo martes está la convocatoria para discutir el presupuesto, discutir y aprobar el presupuesto. ¿Tampoco hay sesión el día de hoy entonces? No hay, y de hecho normalmente cuando se cierra la sesión se dicta realmente, se hace ahí nomás la convocatoria. Cuando se cierra la sesión se hace la convocatoria para la siguiente sesión y eso solo denota la falta de programación y la falta de apego a los procedimientos que normalmente se deben utilizar en el Congreso Nacional, y esto genera esa incertidumbre. Cuando usted no tiene toda la información, cuando usted le dejan esos cabos sueltos, pues al pueblo hondureño también le genera esa incertidumbre, y a nosotros como parte del Congreso Nacional, como miembros del legislativo, también nos generan esas dudas, esas incertidumbres, y nos preguntábamos incluso
¿Será que van a salir con una convocatoria improvisada en vista de que, aprovechando las fiestas de Navidad y la falta de quórum, y hacer lo que también se determinó hacer, sustituir los diputados propietarios por suplentes, aún a pesar de que amparados en una ley orgánica que, dicho sea de paso, hace mucho tiempo se debió haber llevado a discusión y a derogación esa ley orgánica del Congreso Nacional? Entonces, esas son las incertidumbres que hemos tenido, y esa falta de convocatoria obviamente nos tiene en este momento que vía chat, vía un mensajito, se convoca al Congreso Nacional, como que estamos cada día perdiendo esa rigurosidad que debe tener el primer poder del Estado en cuanto a procedimientos, en cuanto a claridad y en cuanto a certidumbre de qué es lo que vamos a hacer. Bueno, lo que había pasado con el presupuesto general de ingresos y egresos, que yo recuerde, en el cercano reciente, en el 2009 se dio una situación muy parecida, porque no se aprobó el presupuesto y se siguió trabajando con el presupuesto del año anterior, algo que estamos viviendo ya en este momento, porque no está la aprobación del presupuesto y sabemos que tampoco están los consensos, porque le escuchaba a la diputada Maribel Espinosa que justamente hoy se reúne el Partido Salvador de Honduras para fijar y concretar una posición. ¿Qué nos denota esto? Que todavía no están los consensos con la Junta Directiva del Congreso Nacional para poder tener una sola versión, tener los 65 votos y irse a la aprobación del presupuesto, abogada. Gracias, licenciado. Mire, no podemos negar que la clase política en este país le ha fallado a Honduras. Prueba de ello es que tenemos un 74% de la pobreza, y eso significa mucho. Y tampoco podemos negar que el Congreso ha sido el escenario de una confrontación permanente en este último año. Sin embargo, creo que este es el momento histórico que todo el pueblo de Honduras espera de esa clase política representada en el Congreso, una serenidad, una madurez política y una clara voluntad política de servirle a Honduras. Y para ello se requiere los consensos. En cuanto al presupuesto, yo quiero señalar que desde el día de ayer yo he estado proponiéndole a mis compañeros en el Congreso Nacional que aplacemos su discusión para después de la elección de la Corte Suprema de Justicia. Que es el 25 de enero. Es correcto. ¿Y por qué razón? Esto es importante. De todos es conocido que el Partido Liberal tiene una posición férrea respecto a la asignación presupuestaria a los alcaldes. Sabemos ya la posición del Partido Nacional respecto al presupuesto. El Partido Salvador de Honduras es el único partido que presentó con el mayor de los respetos a la Comisión de Dictamen un detalle de sugerencias, unas más importantes que otras. Pero en este momento estamos revisando las más importantes, que son las que no se han tomado la decisión. Entonces, yo le propongo con el mayor de los respetos, ¿para qué nos vamos a confrontar por el presupuesto si lo que necesitamos es integrar la nueva Corte, donde todos los partidos, porque nadie tiene la mayoría, necesitamos 86 votos? Entonces, ¿para qué vamos a hacer un campo de batalla por el presupuesto si el artículo 368 nos permite que sigamos con el actual presupuesto? Y déjeme decirle, no está en rojo la caja, el cash de la Secretaría, ¿verdad?, en Tesorería. De acuerdo a mis datos y mis investigaciones, tienen 34.200 millones en efectivo. Y este valor
ha sido enriquecido con la compra de unos bonos de más de 5.000 millones en diciembre pasado. Entonces, hay 34.200 millones. Entonces, no nos dejemos correr el agua y empecemos a conversar. ¿Qué vamos a hacer de cara a esa elección de la Corte Suprema de Justicia? Imagínese usted, y solo termino con esto, imagínese usted que nos confrontemos por el presupuesto. ¿Qué ánimo, qué ambiente va a haber para la elección de la Corte Suprema? Entonces, ¿sí es una situación atípica? Sí. Pero yo, como dice el doctor aquí Navarro, a quien yo respeto mucho, dice, el pueblo vive de la esperanza. Y yo también. Y yo soy optimista. Y en ese sentido le digo a mis compañeros, aplacemos el presupuesto y empecemos a conversar, a dialogar como no hemos hecho en el reciente año pasado. Una batalla campal permanente. Entonces, cambiemos, porque si no cambiamos, le estamos fallando al pueblo de Honduras. Vean ustedes, pero en una matemática simple, muchos se preguntarán, bueno, pero si no se ha podido lograr el consenso de 65 voluntades en el Congreso Nacional para aprobar el presupuesto, ¿cómo se logran 86 votos para aprobar o para seleccionar? Bueno, en el Congreso es una elección, ya es elegir a 15 magistrados del Poder Judicial. Con lo que tiene que ver con el presupuesto, porque vean, son dos temas, presupuesto y la Corte Suprema de Justicia, y creo que el tema más espinoso, que provoca mayor escozor, es precisamente la elección de los 15 magistrados del Poder Judicial en el Congreso Nacional. Pero con esto del presupuesto, licenciado Julio Navarro, ¿qué pasó? O sea, si el Congreso Nacional se supone debe ser como el escenario de los grandes consensos, de los grandes acuerdos, que a estas alturas no se tengan las 65 voluntades, que el Partido Salvador de Honduras diga, hoy vamos nosotros a fijar una posición, porque sabemos que pasa por tres escenarios. El Partido Salvador de Honduras pide que se dé un incremento a la partida presupuestaria de salud, el Partido Nacional a la de educación, y el Partido Liberal está planteando que se den tres escenarios para favorecer las 298 alcaldías del país. Pero a estas alturas, brevemente, licenciado, que no haya consenso, ¿qué nos dice? Ulises, nosotros, el método de investigación más usado por los políticos es el comparativo. Siempre comparamos el pasado con el presente y nunca lo imaginamos el futuro, porque no hay tiempo para eso, sino para saldar cuentas de lo que ha pasado. Sin duda, nosotros hoy estamos viviendo una nueva normalidad política, totalmente nueva normalidad política. Nunca habíamos tenido en Honduras un tercer partido distinto al liberal y nacional gobernando. Nunca habíamos tenido una mujer gobernando. Nunca habíamos tenido un partido que había peleado en las calles como movimiento social, oiga bien, hablo como movimiento social, el llegar al poder. Y cuando uno llega al poder como movimiento social y no estructurado realmente como partido político, tiene sus problemas de gobernabilidad interna. Entonces, los acuerdos que siempre, yo le mandé un cuadro a Carlos sobre las diputaciones, los acuerdos que antes se lograban con facilidad en el Congreso Nacional, no se hacía en el debate en el Congreso Nacional. Mire, el último Congreso que tuvo enormes debates aquí fue cuando Álvarez Martínez y todo, y que estaban Díaz Arribillán en el Congreso. Sí. Después, mire, los congresos, las grandes zonas de debate, para decirle una casa, era la casa de Picho Goldstein, era la casa de Jorge Arturo Reina, era la casa de Mario Rivera López. Allí los grupos llegaban a acuerdos y llegaban al Congreso Nacional nada más a legitimarlo. Esa ha sido la enorme capacidad de entendimiento, de diálogo, de conveniencia y de apuesta por el país que tuvieron los dos partidos tradicionales. Hoy hay un tercer partido, que ese partido no sumó, Ulises, para que se eligiera el Congreso Nacional en el 2014.
Libre no sumó. No sumó tampoco para que se eligiera el Congreso Nacional en el 2018, ni tampoco la Corte Suprema de Justicia. Siempre fueron los dos grandes partidos que necesitaban para poder constituir el poder del Estado como tal. Pero hoy es otra nueva realidad. Entonces debemos de construir hoy esa nueva realidad. Y aquí donde yo tengo un reclamo al Congreso Nacional. Ulises, ¿cómo percibe la población al Congreso Nacional? ¿Lo percibe como componentes de partidos? Como que ahí está la doctora Figueroa, que está la abogada. ¿Así lo percibe la población? No lo percibe así. Lo percibe como un poder del Estado, como un poder responsable, que lo eligieron para que tome determinaciones. Pero el congresista de hoy no percibe eso. Y entonces la gente le pide cuentas al Congreso. ¿Se imaginen la enorme responsabilidad de los viejos demócratas iluministas que le dieron a un poder del Estado? Arme usted otro poder y arme el poder judicial, arme el poder judicial. Entonces esa es la responsabilidad del Congreso, no del Libre, no del Partido Nacional, no del Partido Liberal. Entonces tienen que ver ellos que por la imagen del Congreso. Y vea, esto no solo es nuevo acá. ¿Dónde está explosionando la democracia? En la mayoría de los países de América Latina, en los congresos. Mire la tragedia que hay en Perú. ¿Quién ha explosionado todo eso? El Congreso. Mire lo que acaba de pasar en el Congreso de Estados Unidos. Nunca se había dado 15 votaciones para poder elegir. Mire, si aquí eso se diera, Dios se ha dado, ¿cuántos twitteres de embajadores saldrían? Y no salió ni un Twitter sobre lo que pasaba en Estados Unidos. Entonces necesitamos, Ulises, llegar a nuevos acuerdos y que los poderes del Estado asuman sus responsabilidades. Ahora, siempre se nos ha dicho de que es un Congreso diferente. El pueblo hondureño tuvo la sabiduría de no darle el poder a un solo partido político. Nosotros lo entendemos, pero uno se pregunta, y las comparaciones siempre son odiosas, pero en este caso es obligado a hacerlas. Bueno, ¿qué pasa con los parlamentos? El parlamento alemán, solo para citarles un caso, en el parlamento alemán, vean, hay de todas las tendencias ideológicas. Incluso hay un partido que se llama el Partido de los Bebedores de Cerveza y tiene representación en el parlamento y se ponen de acuerdo. Vea, esos son ejemplos, verdaderos ejemplos de democracia. Y hay variedad de ideologías, de criterios, pero se ponen de acuerdo es por la capacidad de diálogo y por el compromiso con el país que tienen en Alemania. Entonces, en nuestro caso, licenciado Eugenio Sosa, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué prima entonces en esta situación, haciendo esas comparaciones lejanas con nuestra realidad? Bueno, yo creo, Ulises, que ese ejemplo que usted pone ya tiene alguna tradición. O sea, lo que Julio expuso, de esto de ir a las casas de dos partidos políticos, eso se convirtió en tradición, en la forma de entenderse y de gobernar dos partidos políticos, y marcó todo un escenario histórico. Y ahora toca una etapa de aprendizaje, que es nueva, de una nueva forma de construir consensos, donde lo más seguro que, tal como está conformado el Congreso, para varios partidos, incluso diputados, diputadas a nivel personal también, que reivindican una serie de principios en el legislativo, hoy en día les sería inaceptable irse a poner de acuerdo todos a una casa. Algunos podrían ir, pero en el conjunto no. Entonces, creo que esto está haciendo estas dificultades de este nuevo aprendizaje de convivencia política, de convivencia democrática, en un país también donde viene de una larga historia, de una construcción democrática totalmente débil, muy frágil, y que se viene a reflejar ahora, donde lo que es pluralidad y diversidad política, que así deberíamos de entenderlo, en el contexto de la democracia, se convierte más bien como en fragmentación y dificultad para construir consensos, me parece. Ahora, en relación al presupuesto y la Corte,
lo que yo me pregunto, sin estar adentro del Congreso, sin conocer a profundidad como las abogadas, es si en esa pequeña batalla, el presupuesto es muy importante, el Ejecutivo lo presentó en tiempo, se supone que hubo tiempo en la comisión de dictamen para que se hicieran observaciones y se construyeran algunos consensos, pero no sé si se está demostrando y convirtiendo también el presupuesto en una primera forma de demostrar cómo es que hay que negociar con los 15 magistrados. Creo que ese es un tema que hay que preguntarse y que vale la pena porque puede estar habiendo algo de eso. Ahí es donde tiene la propuesta de la abogada Maribel Espinosa de que se deje este tema, aun y cuando es importante el presupuesto general de ingresos y egresos, pero que se Ahora, vaya Ulises, ¿con qué presupuesto está viviendo usted? ¿Con el del año pasado o el nuevo de ahorita? El del año pasado. Bueno, porque una institución funciona casi como también funciona una familia. En el país sí, funciona pero una yo persona tengo un nuevo como tal. presupuesto, Julio. Ese es el detalle, o sea, y todo mundo trabaja con un nuevo presupuesto. En su caso, sí, también hay que preguntarse qué implicaciones tiene dejarlo para después en el término de funcionamiento de las instituciones, del Ejecutivo y de toda la institucionalidad. Hay una especie de rezago por ahí que afecta en alguna medida, pero que vista las circunstancias en las que está el país y cuando estamos abocados a una elección tan importante y que también es crispada en el Congreso Nacional, pues se está haciendo este planteamiento. Saco rápidamente para escuchar sobre el tema del presupuesto y abordar este tema antes de irme a la pausa comercial, porque el tema al que le daremos mayor importancia o mayor tratamiento es al de la elección de la Corte Suprema de Justicia, por las voces que se empiezan a escuchar, incluso a la abogada Maribel Espinosa, ya ayer lo dijo, hay un comunicado del Partido Nacional, y a esto sí genera mayor preocupación entre los hondureños. Diputada Tania Pinto, brevemente sobre el presupuesto, porque entiendo que ustedes tienen una posición y una petición, lo mismo que la diputada Leda Pagán. Diputada Tania, le escuchamos. Sí, importante decir que ya el Partido Nacional ha hecho las observaciones para poder aprobar este presupuesto general de ingresos y egresos de la República. Lo que más quiere la población es certidumbre. Y esto, que no se apruebe el presupuesto, ya da incertidumbre. Lo que usted anotaba, Ulises, si no se tienen 65 votos para un presupuesto que no debería de ser difícil aprobar, ¿cómo se va a lograr un consenso de 86 votos? Yo también tengo esperanza de que este año sea mejor en el Congreso, que exista más diálogo, que ya no quieran imponer a la fuerza las cosas. Eso es importante. Y también tengo la esperanza y tengo la convicción de que somos 128 diputados que queremos lo mejor para Honduras. No debería de ser de tanto dilatarse la aprobación del presupuesto si las cosas estuvieran claras dentro del presupuesto. Utilizan la lógica. Si no hay 65 votos, es que y la oposición, todos los partidos de oposición, incluyendo aquellos partidos que formaron parte de la alianza, no están de acuerdo, es que hay algo que arreglar. Entonces, que lo hagan para poder aprobar este presupuesto, que haya certidumbre, que haya consensos. Como Partido Nacional, como bancada del Partido Nacional, estamos dispuestos a aprobar, como ya nosotros apoyamos la aprobación del presupuesto en abril del año pasado, pero viendo que no cumplieron, ya esta vez queremos reglas claras para poder acompañar en la aprobación de este presupuesto. Correcto. Pero sí, consensos y diálogo es lo más importante. Diputada Leda Pagán, adelante, le escuchamos. Sí, le escuchamos, diputada. Creo que tiene apagado el micrófono, si nos auxilia con... Bueno, entonces sacamos Eduardo Lausel, brevemente, diputado, mientras activamos el audio del micrófono de la diputada Leda Pagán. En el 2022 la bancada del Partido Nacional mandó un mensaje. Apoyamos el presupuesto 2022 como un mensaje de generar consenso, diálogo, cosa que no ha existido por parte de Libre. Esperemos que en este 2023 tengan esa voluntad. Nosotros estamos de acuerdo en que se le aumente el presupuesto al sector salud, que se le pueda cumplir al magisterio, que también se le cumple el ajuste salarial a los empleados públicos y algo tan importante como es la transferencia
que ya es ley del 11% las alcaldías, y se puede aumentar. ¿Por qué? Porque tuvieron una baja ejecución en la inversión pública. Y al trasladar estos fondos a los 298 municipios, podemos generar mayor inversión y generación de empleo. Solo son 65 votos, no nos ocupan. Y no han tenido voluntad de construir. Nosotros hemos sido claros, hemos dado ese espacio, lo hicimos en el 2022, por lo tanto damos garantía. Pero quienes tienen que tener la cabeza más serena, pensar en Honduras y en este 2023, construir por el bien de este país, es el llamado que le hago al Partido Libertad y Refundación. La diputada Leda Pagán, entiendo que la petición del Partido Nacional, diputada, es que se le incremente el presupuesto a educación y también ahí se incluya la partida para el ajuste salarial a los maestros y que esto salga de una partida confidencial. Bueno, algunos te hablan de partida confidencial, otros de partida discrecional de más de 17,000 millones que maneja Casa Presidencial. Brevemente, diputada. Sí, es la partida 449, Ulises, que inicialmente al empezar el gobierno estaba alrededor de los 5,000 millones de lempiras, fue duramente cuestionada en tiempos pasados cuando el Partido Nacional era gobierno, y pasó de 5,000 a 15,000 millones en la reforma que se hizo y que nosotros apoyamos como Partido Nacional en marzo del año 2022, y ahora se extiende a 17,000 millones. ¿Qué es lo que el Partido Nacional sugirió y de hecho propusimos a través de una moción de orden, la cual no llegó a buen fin, fue rota por el honorable diputado Bartolo Fuentes, por la presión del mismo magisterio, luchando y con justificación y con mucho mérito el hecho de poder lograr su incremento salarial? Sin embargo, este incremento, que asciende casi a los 5,000 millones de lempiras, no está considerado en el presupuesto que está por aprobarse o que está en discusión o por discutirse. En ningún momento han sido tajantes y específicos al decir de dónde van a salir estos 5,000 millones de lempiras para poder aumentar al magisterio. Y ese es uno de los puntos. Pero la verdad es, ratificando lo que dice el honorable diputado Tato Lousel de Choluteca, no necesitan al Partido Nacional. Y este es un ambiente que nos está remontando al 2009, en donde tampoco hubo consenso para aprobar un presupuesto. No hubo consenso para ponerse de acuerdo en cuanto a la elección de la Corte Suprema de Justicia. No hubo consenso político en ninguno de los temas trascendentales del país. Y eso fue lo que dio paso a lo que sucedió en el 2009. Y no debemos de olvidar esta parte de la historia, porque el escenario y el ambiente que hoy vivimos dentro del Congreso y fuera en el pueblo hondureño es el mismo ambiente que se vivió desde finales del 2008 hasta el 2009, cuando sucedió el golpe de Estado. De manera que esa incertidumbre que el pueblo hondureño tiene es legítima, y también la tenemos todos nosotros. Finalizo diciendo que el responsable y el llamado a generar diálogo, a generar consenso, no somos los partidos de oposición. Es el oficialismo el que debe luchar por su gobernabilidad para poder cumplir las promesas de campaña que le hicieron al pueblo hondureño. De manera que estamos nosotros atentos y siempre dispuestos para que aquello que es el mejor interés del pueblo hondureño nosotros lo podamos respaldar con nuestros 43 votos nacionalistas. Bueno, así están las cosas en el Congreso Nacional, que tiene que ver con el presupuesto general de ingresos y egresos. Las posturas están claras, las peticiones de los diferentes bancadas o partidos políticos representados en el Congreso Nacional están claros, y esto empantana las pláticas. Dice la diputada, el pueblo a nosotros no nos necesita. Mire qué frase. Miembro de una bancada y dice, el pueblo a nosotros no nos ocupa, no nos necesita. Óigame, el pueblo votó por representantes para que hagan algo dentro del Congreso. Y una diputada, ¿con qué facilidades no nos ocupa? Y fíjate que mucha de la beligerancia que hay en el Congreso se debe a lo siguiente. Mire, dentro de la bancada del Partido Nacional solo hay 3 diputados que saben lo que es haber perdido una elección de antes del 2009. De allí todos solo han ganado elecciones del 2009 para acá. Y entonces usted los ve que todavía no entienden que en política se gana y se pierde. Pero el país no puede perder. Ahora, yo lo que los escucho, Eugenio, yo lo que escucho en los
3 diputados del Partido Nacional que dicen, no nos necesitan a nosotros en el Congreso no Nacional, los votos se van de nuestros vacaciones. no nos necesitan, pero el detalle es que tampoco hay consensos con la bancada del Partido Salvador de Honduras, no hay consensos con la bancada del Partido Liberal. Uno, yo creo que alguien que esté en el Congreso, aunque fuera un partido y solo tuviera un diputado, debe sentirse parte en la construcción de consenso. No puede dar un pie afuera, decir no necesitan, mucho menos el Partido Nacional, Sí, claro. cuando son una mayoría. Y dos, mire, Iglesia, yo creo que hay un discurso, a veces mediático y repetitivo en la oposición, y es de que vamos al 2009. Se insiste en eso y se insiste, y estamos en un escenario diferente, donde la presidenta mandó el presupuesto, y mire, pueden haber muchas dificultades, pero sí quiere y necesita la estabilidad para llevar adelante una serie de cuestiones. Rápidamente, ¿cuál es la agenda del 2009? ¿A dónde condujo la agenda del 2009? Hasta un presidente tenemos esperando juicio en Estados Unidos. La rectora le recordó el otro día a todos estos sectores que quieren seguir la misma ruta del 2009. ¿Cuáles son las consecuencias? Y les advirtió la rectora, revisen ese guión que tienen. No pueden llevar al país a lo que se inició en el 2009, destrucción de la institucionalidad, gente pendiente de los tribunales y un expresidente pendiente de una condena en Estados Unidos. A eso condujo la agenda del 2009. Por favor, ¿van a volver a eso? Abogada Maribel Espinosa, y tengo pendiente a Leda, que también nos estaba pidiendo la palabra, porque en efecto sí se tiene que referir a lo que decía el licenciado Julio Navarro, abogado. El pueblo nos está escuchando, nos está viendo, y tenemos que ser bien claros con el mensaje. Las circunstancias del año 2009, sí, hay que tomarlas en cuenta, pero son diferentes a las de hoy. Yo quiero decirle aquí públicamente a Honduras lo que ha hecho el PCH. El PCH fue a Casa Presidencial, sus 9 diputados propietarios, a reunirse. No nos pudo atender la señora presidenta, pero nos atendió el asesor presidencial y coordinador del Partido Libre. ¿Qué le propusimos? Hagamos una agenda por Honduras. Sometamos a votación las reformas constitucionales que garanticen más democracia en Honduras. ¿Qué hicimos ayer? La doctora Suyapa Figueroa y la suscrita. Sostuvimos ya reuniones con compañeros diputados del Partido Libre y del Partido Liberal, porque ese es nuestro trabajo. Con los compañeros del Partido Nacional, a puertas abiertas, nosotros hablamos con ellos en el hemiciclo. ¿Qué es lo que se ha perdido realmente? La capacidad de dialogar, la capacidad de buscar puntos coincidentes. Y lo que vemos en el Congreso, lamentablemente, es una incapacidad de llegar a esos consensos. Bueno, y yo les diría que lo que vemos en el Congreso, los que tenemos la oportunidad de darles cobertura periodística a lo del Congreso Nacional, es algo más cercano a un palenque, a la esquina de un bar peleonero. Eso es lo que estamos viendo, porque vean, y no exageramos. Yo estoy seguro que las diputadas que están acá pues dan fe de eso, porque siempre miramos al Partido Salvador de Honduras allá como en una esquina, casi siendo espectadores de todo ese triste espectáculo que se vive, créanme, a diario en el Congreso Nacional. Y ahí es de trompadas, de patadas, de ofensas, de gritos, de descalificaciones. Ustedes son los culpables, no ustedes son... Vean, no hay construcción de nada en el Congreso Nacional, y no estoy siendo absoluto ni extremo en ese caso, pero eso es lo que se está dando en el Congreso Nacional. Lamentablemente, no hay una propuesta para construir en ese Congreso Nacional. La diputada Leda Pagán, y me voy a la pausa comercial porque ni siquiera he sacado una sola pausa comercial. Diputada Leda Pagán, brevemente, porque estaba pidiendo por alusión a lo que decía el licenciado Julio Navarro. Le escuchamos. Que no la ocupe el país. Brevemente, para aclararle al pueblo hondureño, porque son delicadas los comentarios que hizo, no nos referimos a que el pueblo hondureño no nos necesita. Nos referimos a que para aprobar
el presupuesto de la República se requieren 75 votos y la alianza como tal, como llegó al poder, ya tenían 50 y estamos entendiendo que una buena parte del Partido Liberal está de acuerdo en aprobarlo. Lo que quiero decir es que no pueden bajo ningún punto, y esto sí que le quede claro al pueblo hondureño, que vayan a pensar o a decir que es el Partido Nacional el responsable de que no se apruebe un presupuesto que ni siquiera han sometido a votación. No pueden responsabilizar a 43 votos cuando lo que requieren de 128 son 65. Lo que sí quiere decir es que han sido incapaces de llegar a diálogos y a consensos. No han tenido ni siquiera la voluntad de someterlo a una previa discusión para que pudiéramos ponernos todos de acuerdo. Lo que queremos decir es que para la elección, para la aprobación del presupuesto de la República, si el Partido Nacional estorba, no nos necesitan. Si el Partido Nacional puede hacer sus propuestas para fortalecer educación, salud y seguridad, créame que vamos a estar ahí para apoyar y sin olvidar el tema de las alcaldías que quisiéramos y aspiramos a que se cumpla la ley con el 11%, pero no nos quieren escuchar. Correcto. Eso es lo que quiero decir cuando no nos necesitan a la hora de buscar responsabilidades, porque luego todo es culpa del Partido Nacional. Y finalizo diciéndole que el tema del ambiente se genera también por las declaraciones inoportunas muchas veces de todos los políticos, pero en este particular caso, el hijo de la señora Presidente, que también es el secretario privado de la Presidencia de la República, ha manifestado que no van a ceder en su aspiración de una constituyente. Guárdeme ese tema, diputada. Guárdeme ese tema. El ambiente y con eso podemos seguir para más adelante. Guárdeme ese tema porque es uno de los temas, unas temáticas también y uno de los puntos que queremos abordar en este programa de Frente a Frente. De momento cerramos lo que tiene que ver con presupuesto y lo cierro con este comentario en el sentido de que por lo menos yo pienso, y es mi particular punto de vista, la Junta Directiva del Congreso Nacional por lo menos mínimamente debería conservar la alianza con el Partido Salvador de Honduras para aprobar el presupuesto. Y vean, a esta fecha no existe ni siquiera esa alianza. Entonces, ¿cómo se puede pretender o creer que pueden llegar a consensos, acuerdos, a vibrar en la misma frecuencia con el resto de las bancadas del Congreso Nacional representadas en el Congreso Nacional si ni siquiera en este momento tienen o están en armonía o tienen el mismo criterio para aprobar el presupuesto con el Partido Salvador de Honduras? A partir de ahí uno ya se pregunta, bueno, ¿cuál ha sido la capacidad de lograr acuerdos, de lograr los grandes consensos la propuesta que en el hacía Congreso la Nacional? abogada. Quitemos la discusión del presupuesto porque puede generar sospechas de lo que decía Pineda Ponce, del tilín, y dediquémonos a organizar el poder del Estado. Esa es una buena tregua. A mí me parece, para buscar acuerdos y una propuesta oportuna y en el momento que suena. Nos vamos a la pausa comercial, retornamos, les adelantamos, ya yo sé que de presupuesto se puede hablar todo el día, pero el tema de la Corte Suprema de Justicia, vea que están ligados con la propuesta que ha hecho la diputada Maribel Espinosa de una tregua en el presupuesto para aprobar o empezar los grandes acuerdos, negociaciones no creo que es lo más saludable para Honduras, pero sí los grandes acuerdos y consensos alrededor de la mejor elección del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Ya volvemos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Divídelo todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, estos son los titulares de tunota.com. Dice, Jo estrenará abogada previo a su juicio en Nueva York. Bueno, están hablando de que es una abogada con un buen currículo, que ha defendido a terroristas ante la justicia de los Estados Unidos, a Wikileaks, también algunos de los que estaban implicados en Wikileaks los ha defendido esta abogada, prominente abogada de los Estados Unidos. Y también están anunciando para las próximas horas lluvias y temperaturas frescas. Mira cómo estará el clima este martes en Honduras. Preocupación allá nuestros paisanos en la zona occidental del país.
los cortadores de café, temperaturas de ya de 15 grados, no salen de sus casas, no van a cortar y se está cayendo la cosecha de café. Son las nuevas generaciones de cortadores. Y los que tienen familiares Las en viejas Estados generaciones Unidos, no los detenían. y les mandan dólares de los Estados Unidos porque la mayoría se han no ido. los detenían. Casi no hay cortadores, ¿no? Muy y era más fresco. Era más frío. Era No más más frío. escaso. Bueno, la doctora se crió en Huinope. En Sí, cambio, sí. vienen los cortadores de Guatemala y vean, son temperaturas de 5 grados, está lloviendo. Pero se Julio ya ponen cortó. Y salen a Sí, ya cortar. corté. Y salen Dice, a cortar. Julio ya cortó. ¿Sabe lo que es el corte de café? Vea, pero sí es una preocupación. Sí es una preocupación. Ya no es ni buena noticia que las temperaturas bajen, por lo menos en el occidente o las zonas cafeteras. Sale a la venta polémico libro de memorias del príncipe Harris. Vea usted, tiene todo un abanico de oportunidades para que esté informado de lo que pasa en el mundo y lo que pasa en el país a través de la plataforma informativa de tunota.com. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Recuerde opinar en base al tema del día. Aprobación del presupuesto y elección de magistrados del Poder Judicial. Una fiesta cívica y compromisos con la democracia y desarrollo del país, o medición de fuerza política para saber quién pega primero. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Vamos a darle lectura a algunos mensajes que hemos recibido a nuestro número de WhatsApp 9773-6065. La Sisi sería la ayuda que necesita el gobierno de Honduras para salir adelante. Por no aprobar el presupuesto de la República están parados los fondos Banprovi. ¿Dónde queda la generación de empleo directo e indirecto en la construcción? Los queremos comprar o construir casa con la Banca Nacional. Estamos en el aire. Buenos días, esta vez se hará por patriotismo y no por 5 o 10 millones de lempiras a los diputados como cuando se eligió la corte de Juan Orlando Hernández. Al sector político no le interesa el bienestar de nuestro pueblo, solo son discursos falsos y nos engañan solo con ataques de lo que no se hizo y lo que no se ha hecho. Buen día. Yo quisiera que les dijeran a algún diputado que metan una iniciativa de ley a favor de los empleados de la empresa privada, donde todo aquel empleado que quiera irse de dicha empresa, que le den sus prestaciones al 100%, ya que cuando dicho empleado se quiere ir de dicha empresa, solo le saben decir que renuncie por no darle nada. Es Mel Zelaya quien manda, a él le gusta trabajar sin presupuesto, pobre Honduras, vamos de mal a peor. Esos señores están descalificados para estar opinando porque son parte del gobierno y por lógica sus opiniones son a favor del gobierno, aunque las cosas estén mal. Buenos días a todos, excelente su interrogante de frente a frente, pero Honduras está dividido y politizado. Aquí ya sabemos quiénes son los violentos. Prueba de ello fue el asalto al Poder Legislativo al elegir una junta directiva ilegal. Todos quisiéramos que fuera una fiesta cívica para la elección de la Corte Suprema de Justicia y esperamos que los entes de seguridad hagan su trabajo imparcial. Sin llevar línea, vemos unas Fuerzas Armadas apagadas, una Policía Nacional politizada y el alcalde del Distrito Central creando una policía a la medida del gobierno. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Bueno, y este es el tema más crispado, y al tema que vamos a entrar inmediatamente y tiene que ver con la elección en el Congreso Nacional del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Y lo hemos escuchado de diferentes sectores, la selección y el trabajo que ha hecho la Junta Nominadora, pues se lleva hasta ahora las palmas, porque han hecho un trabajo, pese a todos los pronósticos, un buen trabajo. Pero ahora viene, doctora Suyapa Figueroa, lo más difícil, la elección, y lo que nos preocupa es cuando el Partido Nacional pide que se resguarde el perímetro del Congreso Nacional, y la abogada Maribel Espinosa ayer decía que tienen información de que se están preparando los colectivos de Libre para llevarles serenata, llevarles música ahí al Congreso Nacional, a ustedes, sobre todo a la oposición, para que se apruebe una corte a la medida del partido oficialista. Esta es la gran preocupación e incertidumbre de los hondureños, doctora. Bueno,
tenemos que revisar la historia, que es lo que ha pasado en la elección de anteriores Cortes Supremas. La oportunidad que tenemos en este momento de escoger una corte que esté apegada a los intereses del país y no a intereses de quien en este momento está gobernando, que obviamente querrá tener el control también de la Corte Suprema de Justicia. Y hay elementos que han cambiado. El papel de la Junta Nominadora en este momento ha sido bueno. Yo también diría que han hecho un muy buen trabajo, que tenemos esperanzas de tener la nómina de las mejores personas y que tengamos una lista depurada de personas que lleguen al Congreso Nacional para escoger a los mejores personas para ir a la Corte Suprema de Justicia. Ahora, el ambiente obviamente va a ser de presión, eso siempre ha sido y esta vez no será la excepción. Va a haber una presión para que los que se escojan o la mayoría de los magistrados sean del partido que gobierna. ¿Por qué? Porque quieras o no, ellos ya se dieron un poder del Estado, que fue el poder legislativo. Y no van a querer perder la oportunidad de controlar el otro poder. Ahora, nosotros que tenemos una profunda convicción de que el país debe cambiar, le apostamos a una Corte Suprema de Justicia independiente, a una Corte Suprema de Justicia con los mejores hondureños que vayan a hacer un papel en beneficio del fortalecimiento del Estado de Derecho. A eso le apuesta el PSH. Y estamos dispuestos también a sentarnos y buscar esos mecanismos que nos lleven a la puesta de acuerdo, porque necesitamos acuerdos. Ahí no podemos llegar peleados porque se necesita una mayoría calificada. Entonces, en base a esto, y nosotros no podemos perder la oportunidad tampoco de no elegir una nueva Corte Suprema de Justicia. Eso es peligrosísimo. Ya sin presupuesto. No, eso es peligrosísimo. Entonces, en este momento en donde no se tiene un Congreso Nacional con una mayoría absoluta de un determinado partido porque el pueblo así lo decidió, entonces tenemos la oportunidad grande de despojarnos de cualquier interés que haya como parlamentarios e ir, sentarnos y escoger los mecanismos, buscar los mecanismos de consenso y buscar a las mejores personas. Doctora, usted dice que está consciente que va a haber presión. No sé si presión dentro de la Cámara Legislativa, presión fuera de la Cámara Legislativa, pero le pregunto de lo que puede pasar en las afueras del Congreso Nacional. ¿Pero es necesaria esta presión, doctora, que los tengan así como con una pistola cargada y diciéndole, bueno, esto es lo que queremos, esto es lo que nos han pedido? No, pero los intereses son grandes. Ahí también se están jugando cosas grandes, usted lo sabe. Entonces, por eso hay presión a lo interno y hay presión a lo externo. Pero hay una obligación de salvaguardar el Congreso Nacional. Ahí definitivamente se tienen que buscar los mecanismos de seguridad que nos hagan no tener una presión afuera, abajo. Como se hizo, es que recordemos lo que pasó al inicio del Congreso Nacional. Ahí había diputados que no podían llegar, porque había un cerco que les impedía entrar, y eso hay que decirlo, porque eso realmente ocurrió. Entonces, ¿y se hace lo mismo para la elección de la Corte Suprema de Justicia? Y dice la abogada Maribel Espinosa que tiene información que sí se están convocando a los colectivos de libre, y muchos se preguntan, necesidad, si es una elección en la que se tiene que buscar a los mejores profesionales del derecho que van a estar en la Corte Suprema de Justicia, que se nos ha hecho el ofrecimiento, la promesa de que marcará el destino, un destino diferente para el país. Pero con esta presión, yo miro a la doctora Suyapa Figueroa, que tiene temple, que tiene carácter y que se puede imponer en medio del ruido interno del Congreso Nacional, pero
se puede saber qué puede suceder o pasar con los diputados que están adentro, que escuchen las bombas, la música, los gritos, la presión, e incluso entrar al Congreso Nacional. Y vea, ni estamos siendo extremos, ni estamos pues queriendo pintar un panorama que se acerca mucho a actos de violencia en el Congreso Nacional. Son situaciones que ya las vimos cuando se iba a elegir algo tan sencillo, la Junta Directiva del Congreso Nacional. Y qué bueno que en este caso, quienes lo han dicho y lo han alertado, es precisamente la abogada Maribel Espinosa, y en un comunicado que también giró el Partido Nacional. Y en función de eso, para que deje sentada su propuesta, abogada, de ahí viene la propuesta suya de que el presupuesto se deje para después. Mire, como dije al inicio de este programa, necesitamos madurez, serenidad y voluntad política. El peor escenario que se puede dar en este momento es la confrontación de fuerzas. Yo dije esto y lo digo responsablemente. Después escuché declaraciones de prominentes miembros de Libre diciendo que sí se estaba convocando como reacción a lo que el Partido Nacional estaba planeando. Esas declaraciones son la comprobación de mi preocupación. En los estados de derecho tenemos a la policía para resguardar la seguridad del Congreso Nacional. No necesitamos ni colectivos de Libre en el Congreso, ni necesitamos gente del Partido Nacional en el Congreso. Lo que necesitamos es que los 128 diputados asumamos el papel histórico y comencemos a conversar en representación del pueblo. Nosotros no podemos traicionar al pueblo llevándolo a una confrontación. Por eso es que con el mayor de los respetos le pedí al coordinador de Libre, el expresidente don Manuel Zelaya, que mantuviera la calma, porque Libre, como partido en el gobierno, tiene más deberes, y es causar la estabilidad del país. Entonces, yo no voy a juzgar ni a los unos ni a los otros. Lo que les pido es serenidad, compromiso con Honduras. Y ese compromiso con Honduras se manifiesta en la medida que el 25 de noviembre le demos una gran noticia a la nación y elijamos la mejor corte que hayamos tenido en los últimos tiempos. Una corte independiente, en función de hombres y mujeres con idoneidad, integridad y ética. Eso es lo que propone el PCH. Nosotros sabemos que tenemos que conversar, todos. Pero lo más importante aquí es que si lo que quieren es llevar al caos y que el cerillo, la llama, se encienda en el Congreso con la elección de la Corte Suprema de Justicia, yo le digo al pueblo, la clase política le está fallando a Honduras. Y se abre la pregunta, ¿qué intereses se mueven o hay detrás para meter presión de uno, de ambos lados, de la oposición y del oficialismo, para tener una Corte Suprema de Justicia, una camisa hecha a su medida? Yo creo que ahí está lejos de lo que se nos ha venido diciendo, de que se está a las puertas de tener una Corte Suprema de Justicia diferente, y no me cabe la menor duda que la Junta Nominadora va a mandar una lista de 45 candidatos profesionales del derecho con altas calificaciones, porque creo que han demostrado un buen trabajo. ¿Por qué no se puede hacer lo mismo en el Congreso Nacional, Ulises, licenciado? Todo va a salir bien. Ulises, ¿cuántas dudas hubo aquí incluso con las personas que venían a este programa de que la Junta no iba a funcionar? Que la Junta iba a estar manipulada, que la Junta iba a estar controlada. ¿Qué papel ha hecho la Junta? Sí, pero son dos escenarios diferentes, no, pero licenciado. Congreso Nacional era y el Junta. origen, es el origen. Sí. ¿Quién va a escoger lo que van a llevar al Congreso? ¿La Junta? Sí. ¿Tuvo cuestionamiento la Junta? Sí lo tuvo, ¿recuerda?
Ah, porque el presidente de la Junta es del Colegio de Abogados y es militante de Libre. Pero- ¿Cuál ha sido su papel ahí? Julio, pero yo no veo a un Olvan Valladares con un Mario Urquía tirándose vasos, No, tirándose... por eso, por, o sea, por el compromiso que tienen con el país. Correcto. Y eso se va a dar en el Congreso. Yo le dije que hay una nueva normalidad y le voy a plantear la siguiente. Sí. Mire, en tertulias que hay políticas, dicen, ¿cuál es la próxima alineación para la Corte? Hablando de política. ¿Te parece 6, 4, 3, 2? ¿6 qué le dicen? ¿6 del Libre? ¿4 Partido Nacional? 3 del Partido Liberal, 2 del PCH. Esa es una alineación. Pero ¿sabe cuándo viene el problema de la alineación? Que hay que tener 8 mujeres. Y mire, en una sociedad como la nuestra, de enorme protagonismo de hombres, ¿quién pone a las mujeres? De esa alineación, 6, 4, 3, 2, ¿cuántas mujeres vas a poner vos? ¿Cuánto el otro? ¿Se imagina? Esa es la nueva situación que hay. Pero mire, volviendo a la otra normalidad. Pero esa es en la nominadora, ¿no? En la nueva normalidad, no. Ya en la gente ya en la tiene- elección. que hay que elegir, va. Sí. Entonces, mire, la otra cosa de la normalidad es, ¿usted cree en las mujeres, Ulises? Con su protagonismo político. Claro. ¿Qué le parece si hay 8 mujeres en la Corte? Y ellas responden por el país como género. Y en un momento se prometió que así iba a ser. ¿Pueden hacerlo o no pueden hacerlo, doctor? No, pero lo que se está pidiendo es que el ¿O Congreso... van a estar claro que colgadas o van a estar colgadas del partido como tal? No, en las mujeres tenemos, eso es lo que nos caracteriza realmente, que nosotros Entonces lo hay que... esperanzas. Si usted le fallan, las personas que simpaticen con un partido, pues que no le falle el género, hombre. Que las mujeres se empoderen y sean capaces de darle un nuevo perfil a una nueva Corte Suprema de Justicia. Y en el Congreso se han planteado, doctora. No, yo le voy a decir. La ¿Usted cree en esa posibilidad? No, yo tengo plena fe en que, pero ¿de dónde van a ser esas mujeres también? ¿Quiénes No, son las que van a por eso le proponer estoy esas planteando. mujeres? Ese- Porque esa le es voy la- a decir, Ren- hay muy buenas, hay suficientes mujeres dentro de postulantes para ocupar esos 8 lugares que usted menciona. Claro, entonces, De los entonces, cuales- dice, Doctora, pero hay que aclarar algo ahí, que eso de respetar la cuota de mujeres es parte de un consenso porque no está, Exacto. entiendo yo, Es correcto. en la Constitución. Exacto. Por lo tanto, es uno de los acuerdos que tiene que producir el Congreso porque sí está como exigencia la nominadora, Pero en la Junta. exacto, pero no al Congreso Nacional, porque hay que decir algo, yo creo que hemos coincidido en otro momento de que la Corte a futuro requiere reformas constitucionales, Claro. que ahora no fueron posibles y que sí están en la nominadora, porque yo un poco en la línea de Julio, yo sí creo que hay que ¿te aceptar. gusta la alineación o no te gusta? No, lo que hay que aceptar es que las cosas han marchado bien hasta ahora, a pesar de varios pronósticos de que esto iba a estar en un caos. Ulises, Hay que preguntarle a los oficialismos si les gusta esa y no hay que alineación de- restarle. No, por eso de le Julio. digo, todo. Y no, que el trabajo de la nominadora, a pesar de varios pronósticos que iba a estar sometida a grandes tensiones, Pero ha a estado bajo injerencias, ataque. a llamadas por bandeadas, con el presidente del Congreso se han dado un par de elementos así, pero ellos mismos han dicho, hemos estado libres de todo presión. Ellos lo han confesado. Pero ellos han estado bajo ataque permanente. Entre Eso ellos. sí. No, desde afuera. Yo sí miro... Pero eso es normal. Es normal. Yo sí claro. miro escenarios diferentes. Yo sí miro escenarios diferentes entre el trabajo de la Junta Nominadora y lo que puede pasar Sí. en el Congreso No, que son Nacional. diferentes. Y Son diferentes. obviamente que no es lo mismo. Pero la es consecuente. La selección Ulises, pero quien va a una marcar elección. los límites, en buena medida, quien marca primero la cancha es la Junta. Obvio. ¿A Si quién la le va a Junta, mandar? ¿A si quién la le va a Junta mandar la manda, si la Junta manda 45, donde Ulises. unos más que otros, Idóneos. pero y son en realidad idóneos, ¿Qué va a hacer? bueno, eso es positivo más allá de lo que cuesten los consensos y las negociaciones adentro del Congreso. Ayer me decía, porque teníamos el programa precisamente con los miembros o con 2 representantes de la Junta Nominadora, 2 mujeres por cierto, que van a mandar una nómina de 23 mujeres y 22 hombres. Así Sí. dice la ley. Así dice la ley. Así lo dice la ley. Así lo dice la Qué ley. bueno, Pero Y así ahí dice van la ley. 23 y van a tener un abanico de oportunidades para elegir en el Congreso Nacional. Los que tengo por la plataforma de Zoom, diputados todos del Partido Nacional. Solo si me permite, diputado Eduardo Lausel, para escuchar en orden y así muy brevemente para aprovechar el tiempo, diputada Tania Pinto, adelante. ¿Le gusta la alineación, Tania?
Definitivamente. Mire, le gusta. Solo repitamos la alineación, Julio, para 6-4-3-2. No. O una alineación más ofensiva, 7-3-3-1. No Adelante. se puede hablar de números de diferentes partidos. Tenemos un gran desafío como Congreso Nacional, don Julio, y gran desafío como bancada del Partido Nacional. Elegir una Corte Suprema de Justicia a la medida de Honduras. Que no exista ninguna duda que será una Corte Suprema de Justicia imparcial y que va a ser independiente. ¿Qué estamos haciendo? Respaldando a la Junta Nominadora, esperando esos al menos 45 mejores profesionales del derecho que nos envíe la Junta Nominadora para después de eso elegir esos 15 magistrados y, ¿por qué no, como decían ustedes, una mujer de presidenta? Somos más comprometidas, somos menos corruptibles, somos organizados. Pero eso se va a dar una vez que nosotros tengamos ese abanico de al menos 45 profesionales de derecho. ¿Cuál es el compromiso de la clase política actual? Que lleguemos a consensos. He escuchado en el panel negociaciones. No se pueden seguir haciendo las malas prácticas del pasado. Aquí nadie va a negociar nada, porque una negociación es yo te doy, tú me das. Aquí es consenso de que sean las mejores personas que van a conformar ese poder del Estado que le va a dar seguridad jurídica y que va a garantizar el Estado de Derecho en Honduras. Correcto. Como nacional estamos comprometidos con eso y sé que el PSH también. Así que vamos a esperar esa lista de los candidatos y nada de números. Aquí no se pueden hablar de números sin antes saber. Pero 8 mujeres sí. Ese número le gusta. Por 8 mujeres se las puestan. Correcto. Las 43 mujeres que hay en el Congreso, si hay 8 mujeres votan. Correctamente. Y que tengan el perfil. Hay que tomarle la palabra. Correcto. ¿Y diputada Leda Pagán? Yo veo bastante interés en el tema de que las mujeres sean mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Particularmente yo tengo mis apreciaciones, no quisiera entrar en discusión, pero sí hay nombres que vuelvo al tema del escenario de la década del 2009. Y hay los mismos nombres que se escuchaban en el 2008, que se postulaban para la presidencia de la Corte Suprema de Justicia cuando no se lograron. Sigue con el guión, doctora. Y particularmente mujeres. Entonces, lo que nosotros como bancada pedimos, queremos y aspiramos es a que las mejores mujeres de esas 23 sean las que lleguen a nuestras manos y las que podamos nosotros elegir para el pueblo hondureño. Yo sé que en la mente y en el pensamiento de los estimados panelistas y con su sentimiento, que es particularmente el partido de gobierno, dejarles aquí a ustedes y al pueblo hondureño lo que está sucediendo. La bancada del Partido Nacional está integrada por más del 50% por gente nueva, por gente joven, gente que trae nuevas ideas. Y que si en el pasado se cometieron errores, que muy probablemente todos los conocemos, lo que nosotros pretendemos es que este sea el momento ideal para cambiar lo que se ha hecho mal en el país. Y yo concuerdo totalmente con las honorables diputadas del PSH. Es más, nosotros quisiéramos poder sentarnos, evaluar a estas personas, solicitar sus consideraciones, que ustedes escuchen también cuáles son nuestras consideraciones, para poder lograr, empezando por ahí, los consensos. Lo mismo con el Partido Liberal. Es decir, aquí no se trata de una alineación de un partido de fútbol en donde van 4-4. No. Nosotros como Partido Nacional tampoco aspiramos a controlar la Corte Suprema de Justicia. Debemos estar con los pies en la tierra. Correcto. Nosotros no estamos en el gobierno, nosotros somos oposición. Y como oposición constructiva, lo que podemos nada más es darles a ustedes lo que para nosotros, como nueva bancada del Partido Nacional, consideramos que se ha hecho mal, que se puede rectificar y que es el momento justo para que la justicia en nuestro país comience a ser de velar por los intereses del pueblo hondureño y no por grupos de poder.
los grupos de poder que se reparten los partidos políticos, porque tampoco vamos a desconocer que los políticos vamos en función nada más de una ideología. Correcto. Todos los políticos hay grupos de poder. Diputada. Y cada grupo va a defender ese. Gracias, diputada. Para darle oportunidad también, pero así muy brevemente, diputado Eduardo Lausel, para continuar, porque las diputadas del Partido Salvador de Honduras, una propuesta que esgrimió la diputada Leda Pagán, ustedes dicen que sintonizan, que vibran en la misma frecuencia con la diputada Leda Pagán. No, nosotros necesitamos tener realmente las hojas de vida, revisar los perfiles de los postulantes con tiempo suficiente para poder analizarlos y ponerlos realmente en la medida de quiénes son los mejor calificados para poder armar la propuesta o el consenso en base a quiénes son, qué representan, cuál es su trayectoria y escoger a las mejores personas. Doctora, pero eso es con tiempo. Eso le iba a preguntar. Eso es con tiempo. Yo estaba viendo que el 23 y esto es constitucional. Dice que la lista tiene que llegar al Congreso Nacional hasta 45 candidatos al Poder Judicial el 23 de enero. Y la elección tiene que ser el 25. Se va a desvelar a la noche. Pero la ley dice otra cosa. La ley dice otra cosa. Mire, en primer lugar, dejar constancia públicamente que el Partido Salvador de Honduras, desde el año pasado, presentó una solicitud formal al presidente del Congreso para que nos hiciera llegar todos los expedientes de los postulantes. Al día de hoy no tenemos esas listas, no nos han mandado nada y tenemos el acuse de recibo. Eso es actuar responsablemente. Entonces, ¿a qué tenemos que acudir? Hemos tenido que acudir a otros medios no oficiales para encontrar la información. Pero sí es importante, y quiero resaltar lo que dice la doctora Suyapa Figueroa. El día de ayer, en una conversación, y me voy a reservar el nombre por el respeto de ese diputado del Partido Libre, a quien le tengo sumo respeto y admiración, proponía algo. Llamemos a los 45, o al menos los 45 que nos manden, a entrevistas en el Congreso. Ambas estuvimos de acuerdo. Y eso va a ser una de las cosas que vamos a someter hoy a discusión en la sesión que va a tener la bancada. Pero importante lo que voy a decir. Mire, Honduras nunca había tenido la oportunidad histórica de romper las cadenas de las tradicionales formas de elegir Corte Suprema y Justicia. Hoy tenemos una nueva ley, hoy la Junta Nominadora está consciente de su enorme responsabilidad y yo me pregunto, los 128 diputados, nos debemos al pueblo. Y el pueblo clama por justicia, el pueblo clama por independencia, el pueblo clama por la lucha frontal contra la corrupción. Y la elección de la próxima Corte Suprema de Justicia es una piedra angular en esa lucha. Pero solo decía algo, y esa ley que mejoró sustantivamente fue un buen encuentro entre iniciativas del Ejecutivo y del Congreso. Correcto. O sea, yo creo que sí estamos en un momento diferente, Ulises, y yo insisto en que yo apuesto y creo que las cosas van a ir por buen camino a pesar de estos anuncios de nubarrones y de crisis. Y hay una máxima de convivencia social que es que hablando se entiende la gente. Por supuesto. Y eso es lo que tiene que pasar en el Congreso, que nos dé. Solo saco al diputado Eduardo Lausel porque sí lo tengo pendiente y creo que es su última participación porque él de hecho estaba programado quedarse nada más al inicio del programa. Diputado, le escucho para irme a la pausa comercial. ¿Le gusta la alineación, diputado? No, no me gusta la alineación. Yo creo que en primer lugar nosotros debemos de continuar esperando ese listado porque respaldamos la Junta Nominadora, el trabajo que han estado haciendo. Y hay que reconocer que el Partido Nacional hizo un llamado, porque sí existió por parte del Libre querer injerencia dentro de la Junta Nominadora. Y empezaron a personalizar contra algunos miembros de la Junta Nominadora en aquel momento. Y se hizo el llamado a los organismos internacionales, a la sociedad civil, para esa sabiduría, para poder brindar ese trabajo que la Junta Nominadora está haciendo. Tengamos confianza que nos van a mandar lo mejor evaluado.
hombres honestos, con ética, mujeres extraordinarias, que le podamos dar una corte independiente, que le genere confianza a todos los sectores y a la misma comunidad internacional. Por eso, con ese listado, lógicamente tiene que haber un diálogo que hasta el día de hoy no se ha iniciado y esperemos que se inicie pronto, para construir con esa junta nominadora la mejor alineación de hombres y mujeres, para darle a Honduras lo que está pidiendo, una justicia para todos. Y bajo ese concepto compartimos muchos criterios que tiene el Partido Salvador de Honduras, y por eso la bancada del Partido Nacional ha expresado un comunicado que quiere que las fuerzas de seguridad estén alrededor del Congreso Nacional para que lleguemos tranquilos, se construya ese diálogo y podamos escoger la mejor nómina. Porque no queremos que el 25 de enero ocurra lo que ocurrió con la Junta Directiva Ilegal, que sean las patadas a golpes, sin los votos, escoger una corte. Correcto. Y es bueno dejar claro algo, Sí. Nosotros no queremos que ocurra lo del 2009, pero si miramos los antecedentes de historia, en el 2009 no se aprobó un presupuesto general de la República. En el 2009, cuando quisieron escoger la Corte Suprema de Justicia de ese momento, hubieron serios conflictos por imponer a una persona como presidenta que al final no quedó ni de magistrado. Esos mismos escenarios, con la falta de diálogo que tiene Libre y que tiene que tener esa voluntad porque ellos son gobierno, no queremos que se repitan crisis. Gracias, diputado. Esta nueva generación está comprometida a escoger corte, a construirla, a entender este escenario político que estamos en este momento. Y para eso es importante iniciar ese diálogo. Bueno, gracias, diputado. Y por eso el Partido Nacional diputado. puso... Le agradezco al diputado porque tengo ya prácticamente el compromiso de la pausa comercial. Estamos, vean, ha estado lleno el set de frente a frente, pero también la participación de los diputados del Partido Nacional, la diputada Tania Pinto, Leda Pagán y Eduardo Lausel, bueno, a quienes les agradecemos también por darnos unos aportes acerca de cuál sería el mejor camino, el mecanismo para elegir la próxima Corte Suprema de Justicia y esta incertidumbre que todavía ronda en el Congreso Nacional y en toda la población hondureña del presupuesto general de ingresos y egresos. La pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Gracias por compartir su opinión con nosotros. Buen día, el equipo de Frente a Frente. Una persona con un mínimo de 2 dedos de frente sabe que la incertidumbre que se está generando le está auspiciando esa mal llamada oposición liderada por el Partido Nacional, creando divisionismo e ingobernabilidad dentro del hemiciclo legislativo. Con esta mala práctica, esa bancada del Partido Nacional se está llevando de encuentro entre las extremidades a todo un país. La imagen habla por sí misma. Nos comparte un televidente, buenos días, con relación al presupuesto que está en debate en el Congreso. ¿Cómo es posible que le quieran asignar 17,000 millones y que sean manejados por Manuel Zelaya? Eso que dicen que serán manejados por la presidenta Xiomara, ¿cuál es la razón de que sean manejados por ellos? Eso no debe permitirse. Buenos días, Libre continúa anteponiendo su agenda partidaria por sobre la agenda nacional al insistir con sus pretensiones sobre la constituyente, el aborto y el matrimonio gay. Si ahora está en el poder es porque en el Partido Nacional primó los intereses económicos de su élite con la narcodictadura de Juan Orlando. Lo mismo le va a pasar a Libre si continúa con sus pretensiones ideológicas. Más de 1 millón le dimos el voto a doña Xiomara para sacar a Juan Orlando y no por promulgar la ideología de Libre. Que no se equivoquen. Buenos días a todos. ¿Es posible que si no se elige una magistratura, la actual siga vigente por algún periodo? Pregunta un televidente. Es preocupante, se está gobernando al mismo estilo del Poder Ciudadano del 2006, puro caos, fuerza bruta y para colmo van con la cuarta urna y doña Xiomara está pintada, opacada totalmente. Meles, el presidente, nos metió gol. Y Julio y Eugenio, desde que Meles dio esa chambita, les puso bozal, son más de lo mismo. Si ni una simple resolución de impugnación del Partido Salvador Honduras ha podido dar ese lamentable puro estómago. Y lo otro, que no respetan, votamos por sacar a Juan Orlando, no por socialismo, entiendan, eso solo
Vean el Congreso Nacional, el 1716, no es de Libre, es de toda Honduras. Libre solo tiene poder proporcional a sus 50 diputados. Vean los alcaldes, Libre no tiene ni 60. Están fritos, no tienen gente como quieren ellos. Qué lástima ver que mi país solo ha estado gobernado por intereses de mediocres que utilizan más que todo la demagogía, ya que según ellos no los entendemos y dicen romperse el pecho por el pueblo. Mediocridad es lo que vemos en esta administración. Trabajen. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Continuamos con Frente a Frente gracias a Banpaís. Este regreso a clases paga todo en cuotas a 0% interés con tus tarjetas de crédito Banpaís. Hoy en Tu Nota es presentado por Banco de Occidente. Apoyando al pequeño de hoy, hacemos el grande del mañana. Bueno, los titulares de tunota.com. Congreso Nacional iniciaría hoy discusión del presupuesto 2023 según Hugo Noé Pino. No hay consenso, de eso hemos estado hablando, pero no hay mayoría. ¿Qué esperaríamos? Esperaríamos que ya tengan los votos. Lo que debe saber de Sabrina Surf, la abogada que se suma a la defensa del expresidente Juan Orlando Hernández, acusado en Estados Unidos por delitos ligados a narcotráfico. Y por la importancia de este último titular, Estado de Honduras interpone 2 demandas de contratos de energía a la empresa de energía Honduras, incumplimiento de la recuperación de pérdidas técnicas y no técnicas, y también por otros temas que dicen le han generado un grave daño económico al país. Lo que asciende esta cantidad de esta demanda anda en el orden de los 10.000 millones de lempiras según la gerencia de la Empresa Nacional de Energía Eléctrica. tunota.com y los titulares y las informaciones. Hoy en Tu Nota fue presentado por Banco de Occidente. Goce del respaldo, la confianza y la seguridad financiera que necesita. Bueno, continuamos aquí en el programa de Frente a Frente, hoy con 2 temáticas de preocupación nacional, pero que también son fundamentales para la estabilidad, el desarrollo y la tranquilidad social de Honduras. Presupuesto que está pendiente y Poder Judicial que está pendiente. Uno de los mensajes decía, ¿y qué pasa si no hay acuerdos en el Poder Judicial? O sea, si ya está pendiente el presupuesto, si fuera el caso que se aceptara la propuesta de la abogada Maribel Espinosa, llegar con un presupuesto pendiente y que quede pendiente también el Poder Judicial, no puede. Esos serían escenarios eso no se podría. Que no se aceptarían. ¿Se podría, abogada, o no debería? En mi opinión, nosotros estamos en el deber constitucional de elegir Corte Suprema el 25 de enero. Sí. ¿Verdad? Y por lo menos iniciar la sesión ese día para elegir Corte Suprema de Justicia. Y a partir de ese momento no puede haber otro tema, hasta resolverlo. Hasta agotarlo. Que se puede llevar cualquier cantidad de tiempo, pero no puede estar el Congreso Nacional empantanado. Mientras la sesión no se cierre, tiene que mantenerse abierta, no como se hizo la vez pasada. Mire, llegamos a marzo, ¿no? Datos, sí, grave, datos importantes. Sí. Brevemente, doctora, para que salgamos con todo el ciclo. El Partido Libre, que tiene el liderazgo dentro del Congreso, tenemos que aceptarlo, lo tiene. Está en el deber histórico de no cometer las mismas prácticas del Congreso anterior. Todos hablan en función de votos y eso corrompe, porque si habla en función de votos no hablan en función de principios, valores y objetivos de país. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que empiezan a corromper las bancadas, a dividirlas, a comprar votos en función de beneficios. Y eso es lo censurable. No podemos permitir eso. Lo que nosotros debemos de mantener es el respeto por cada bancada y llegar a consensos como partidos. Eso es lo correcto.
Y tenemos en este momento ese deber, porque este país, imagínense, el pueblo tiene hambre, el 74% en la pobreza, falta trabajo, no hay salud suficiente porque estamos emproblemados y no hay educación, y nosotros en ese Congreso vamos a defraudar al pueblo no eligiendo una buena corte. Entonces yo les digo, compañeros, los exhorto, aplacemos la discusión del presupuesto, es lo más sensato, y comencemos ese gran diálogo nacional dentro del Congreso para que podamos elegir a la mejor corte de la historia. Y esa se puede convertir en una propuesta no de la abogada Maribel Espinosa, sino que una propuesta, doctora, del Partido Salvador de Honduras en los próximos minutos, porque se van a reunir. Es correcto. Esto lo vamos a discutir el día de hoy, que tenemos reunión de bancada, y ahí vamos a hacer la propuesta desde el Partido Salvador de Honduras. Si se logra obtener la mayoría y el respaldo de la propuesta, creo que eso es lo idóneo. Yo creo que no hay nada más importante que recuperar el Estado de Derecho en este momento, y tenemos la oportunidad con una elección justa de una Corte Suprema de Justicia creíble, y esto es lo que nos debe, en este momento, en lo que nos debemos enfocar. Doctor, ustedes en el Congreso Nacional, como mujeres diputadas, han demostrado que tienen fuerza, que están unidas, y ya les he visto algunas acciones dentro de la Cámara Legislativa. Una mujer presidenta, 8 magistradas mujeres en la Corte Suprema de Justicia. Como dice la abogada, eso no es constitucional. A mí me encantaría. A mí me encantaría que la mayoría fueran mujeres y que la presidenta de la Corte pudiera ser una mujer. Eso a mí me parece que sería muy bueno. Pero no es lo que dice la ley, no es lo que manda la ley. Y ahorita sí hay algo importante, es apegarnos a lo que dice la ley, a lo que dice la Constitución, el respeto, porque justamente eso es lo que debemos rescatar en nuestro país, el respeto a la legalidad. Y ese ruido, o si no es ruido, rumor que circula, licenciado Julio Navarro, de que sí se están convocando a los colectivos de Libre, y llama la atención porque se da una asamblea el fin de semana del Partido Libertad y Refundación con los coordinadores a nivel nacional. De esa misma asamblea sale, de parte del secretario privado de la Presidencia de la República, Héctor Zelaya, de que el tema de la cuarta urna es un tema fresco, latente en el Partido Libertad y Refundación. ¿Qué tan cierto es eso? La palabra cuarta urna ya tuvo su efecto en la Constitución de la República. Antes de que se hablara cuarta urna, la Constitución no contemplaba plebiscito, mucho menos referéndum. Eso a partir de la cuarta urna ahí está en la Constitución. Y la Constitución dice que para ver una consulta en un sentido u otro, ¿cuál es el procedimiento que hay? Entonces, hoy nadie se puede inventar partidariamente o por un grupo en particular una consulta de ese tipo. Ahora, a algunos le hacen ruido porque siguen gustándoles la agenda del 2009. No, pero quien lo mencionó fue Héctor Zelaya. Y yo ya, no, pero la traducen a eso. Ajá. Héctor la mencionó como eso, que la cuarta urna era consulta, era consulta. O sea, y yo ya les dije. Lo menciona como un principio de partido donde reiteradamente dice, no es la agenda de la presidenta, no está en este momento en posibilidades. Y yo escuché a Gilberto Ríos que también dice, no hay posibilidades en este gobierno. Mira, lo ha dicho el expresidente y asesor, lo ha dicho igual varios líderes, y se ha analizado, no tiene ninguna interés y posibilidad libre en este momento de estar planteando un tema como ese. De ahí de repente lo que pudo primar es ser un poco cauteloso con las declaraciones, porque, vaya, si la hoguera está así como bastante encendida, ¿para qué ir a traer leña y meterle fuego si sabe que se va a calentar más? Pero el Partido Nacional está entretenido en eso. Si sigue la agenda del 2009, y yo ya les dije, por la agenda del 2009 está Juan Orlando Hernández esperando sentencia en la Corte de Estados Unidos. Si aquí no hubieran descompuesto el Estado de Derecho, todo lo que pasó, no estuvieran las cosas difíciles que están para una familia como la del expresidente de la República. Yo tengo confianza, Ulises, que se va a aprobar presupuesto,
que se va a aprobar la Corte Suprema de ¿No es Justicia partidario de la propuesta y que una hace corte idónea? la abogada Maribel Espinosa? No, yo también soy partidario de que eso, se pero es posponga? el Congreso el que va a definir eso. El tiempo no importa, pero lo de la Corte sí no debe pasar del 25, porque nosotros debemos dar muestra de institucionalidad y repito, el Congreso Nacional asuma su responsabilidad que le da la Constitución de la República. Voy a cumplir con un compromiso comercial porque pendientes de escuchar también a los diputados del Partido Nacional que pues han participado y han estado muy pendientes de contestar aquí algunas aseveraciones que ha hecho el licenciado Julio Navarro, sociólogo, analista político y bueno, consejero presidente del Consejo Nacional Electoral. La pausa comercial, ya volvemos. Redes Sociales es presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Luis Castillo nos comparte su opinión a través de @FrenteAFrenteHN. Realmente no existen argumentos técnicos para no aprobar el presupuesto de ingresos y egresos 2023. Se viene discutiendo desde el 15 de septiembre de 2022. La no aprobación responde a decisiones político-partidarias de las bancadas que se abstienen a votar. Gustavo León Gómez nos comparte: los diputados electos son mandatarios del pueblo y deben actuar en su mejor interés. El mejor interés es tener magistrados independientes, juristas consagrados, que entiendan la labor jurisdiccional, que hagan prevalecer la Constitución y las leyes. No es distribución de poder. Gracias por haber compartido sus mensajes a través de @FrenteAFrenteHN. Redes Sociales fue presentado por La Curazao. Estrena con crédito para todos. Sí a lo que quieras. La Curazao, para vivir mejor. Estamos en la recta final, sacamos con nuestras compañeras, bueno, las diputadas que están en la plataforma de Zoom, que nos han acompañado en el programa del día de hoy. Sería en todo caso, pues, la diputada Tania Pinto. Diputada, ya llegamos a la recta final del programa de hoy, del día de hoy. 30 segundos para sus conclusiones finales y habrá tiempo para seguir discutiendo este tema de la postura de cada una de las fuerzas políticas representadas en el Congreso Nacional acerca de este tema de la elección de la Corte Suprema de Justicia, del Pleno de Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. 30 segundos, diputada. Ulises, importante, todos hablamos de consensos, de diálogo, que no se repita lo que sucedió en enero del año pasado en el Congreso Nacional. Vemos que hay un avance porque ya el Ejecutivo condenó lo que sucedió en Brasil. Esperamos que no se meta en lo que es la elección de la Corte Suprema de Justicia, que no llame a colectivos, y aunque lo llame ella, estaremos valientes con dignidad los diputados y las diputadas que tenemos un compromiso con Honduras. Cuarta urna, por alusión, el Partido Nacional no está empantanado en eso. Los funcionarios del actual gobierno deben de ser responsables a la hora de emitir sus opiniones y sus declaraciones. En un momento en que la sociedad está tan sensible, correcto, dejen de tocar que no son prioridad en el país. Prioridad, salud, educación, no hay medicinas en los hospitales, la educación en el país. Esos son los correcto temas. La Corte Suprema de Justicia a la medida de Honduras. Bueno. Esta bancada del Partido Nacional no se vende, no acepta bonos, quiere una Corte Suprema de Justicia imparcial. Gracias, diputada. Gracias, diputada. Gracias por la compañía en el programa de Frente a Frente el día de hoy. Diputada Leda Pagán, 30 segundos, por favor. Agradecer el espacio, Ulises, y las colaboraciones de todos sus invitados y de mis compañeros. Recordarles que estamos listos para cumplir nuestro mandato que el pueblo hondureño nos dio en las urnas, que es una de nuestras atribuciones, elegir el tercer poder del Estado, que creemos y consideramos que lo mejor es que esté independiente, sin cuotas políticas que estén presionando, y reiterarle al oficialismo que no debe repetirse lo sucedido en enero de este año, que queremos paz, que queremos hacer lo mejor por Honduras, pero que tampoco tenemos miedo, que somos 1.300.000 hondureños, que estamos para respaldar a una bancada de un partido que se ha venido recuperando de golpes fuertes, pero que estamos firmes siempre para estar del lado del pueblo hondureño. Muchas gracias por este espacio. No, gracias a la diputada Leda Pagán, diputada del Partido Nacional
Doctora Suyapa Figueroa, 30 segundos, doctora, para... El presupuesto es el mayor arma de desarrollo del país, y ese presupuesto debe estar en función de los intereses del país. El Partido Salvador de Honduras está dispuesto a aprobar un presupuesto consecuente con ese anhelo de país y establecer una Corte Suprema de Justicia para que restablezcamos el Estado de Derecho que hemos perdido como país. Y esto debe estar en función de los intereses de nación también, y no en función de intereses partidarios de ningún tipo. El Partido Salvador de Honduras también tiene ese compromiso, y cada uno de sus diputados, con el pueblo hondureño. Abogada. Compañeros diputados, démosle a Honduras un gran regalo. Lleguemos a los consensos para elegir la mejor corte que la reciente historia de Honduras haya tenido. Aplacemos la discusión del presupuesto para quitar la tensión en la que se ha estado hasta este momento. Con humildad se lo digo, no cometamos errores y comencemos a construir el diálogo nacional desde el Congreso. Esa es una propuesta individual de la abogada Maribel Espinosa, pero que posiblemente en la tarde, en horas del mediodía, ya sea una postura del Partido Salvador de Honduras. 30 segundos, el licenciado Julio Navarro. Yo quiero aprovechar esto para hacer un llamado a todos los descendientes de los viejos romerillantes que iban a la fiesta del Señor de las Aguas a Moroslí. Recordarles que este 14 de enero comienza la feria religiosa del Señor de las Aguas de Moroslí. Quedan invitados, y que ojalá el Divino Creador alumbre a los que han perdido la luz para sacar a Honduras de esta difícil situación. Licenciado Eugenio Sosa. Bueno, yo creo que el tema es recobrar o reafirmar lo que les he dicho acá, la gran oportunidad histórica de ir hacia una transición de un sistema de justicia como lo merece el país. Creo que hay una gran oportunidad para el Congreso, para los partidos y para todos los diputados y diputadas, y que estos nubarrones de colectivos y esto, creo que al final no va a ser lo que va a primar. Bueno, y la expectativa que tienen todos los hondureños, nosotros los medios de comunicación, la sociedad civil, es que en esa elección que inicia el próximo 25 de enero en el Congreso Nacional de la Corte Suprema de Justicia, pues todo esto que ha trascendido, que no sea cierto, que no van a haber colectivos, que se va a hacer un ambiente de armonía, una fiesta cívica dentro del Congreso Nacional. Y si va a haber música fuera del Congreso Nacional, que esta música sea armónica con lo que están buscando los diputados en el Congreso Nacional, aquellos diputados que quieren un cambio verdadero en la administración de justicia del país. A todos gracias, buenos días, los invitamos a continuar con la programación habitual de Canal 5, El Líder.